Buenas tardes con todas, con todos. Un saludo fraternal al hermano ministro de Educación, profesor Adrián Rubén Quelca, al viceministro de Educación Regular Bartolomé Puma Velázquez, a la viceministra de Educación Superior Aura Valderrama, a la viceministra de Educación Especial Sandra Cruz Nina, al Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, Vladimir Laura, al Ejecutivo de la Confederación Nacional de Estudiantes de Maestros Rurales, José Andrés Barrera, al hermano Gabriel Antonio Colque, diputado de la Comisión de Educación, al hermano representante del Consejo Educativo Eliseo Antesana, así como a los maestros, maestras, padres de familia y estudiantes, así como organizaciones sociales y trabajadores de la prensa que han acompañado, han participado y han aportado al sexto encuentro pedagógico por la recuperación del derecho a la educación para todas y para todos. Saludamos y reconocemos al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Educación ha tomado la definición de restituir el derecho a la educación para todas y para todos los bolivianos, pues el Estado se había olvidado que la educación es la función suprema del Estado y es la primera responsabilidad financiera, por lo que significa el ejercicio de este derecho para el desarrollo humano, en especial de nuestras niñas, niños y adolescentes. Yo quiero compartir, a tiempo de recordar, manifestaciones nefastas de las anteriores autoridades, de los anteriores representantes del Ministerio de Educación, cuando les exigíamos, les pedíamos que se implemente, que se elabore una política para restablecer el derecho a la educación. Ellas y ellos señalaban que se debía esperar que culmine la pandemia, que se debía esperar que llegue una vacuna para la COVID-19 para que recién inicie el trabajo del Estado para restablecer el derecho a la educación. Una posición absolutamente violatoria de derechos fundamentales. Acá es importante que además de la abrogación de normas que han sido lesivas de derechos fundamentales, estimado ministro, estimadas autoridades, se exija un proceso de rendición de cuentas, porque la vulneración de derechos, la afectación de derechos que se han generado no puede quedar impune. No pueden haber dejado sin educación un derecho fundamental de la población simplemente por medidas administrativas que demostraron incapacidad, ignorancia de lo que era el proceso educativo y primordialmente de la importancia fundamental para las niñas, niños y adolescentes y su desarrollo y en la mejora de las condiciones en nuestro país. Ante todo este nefasto panorama, como Defensoría del Pueblo, reconocemos cómo maestras, maestros, familias, madres y padres, niñas, niños y adolescentes, sin saber que lo estaban haciendo, pusieron una posición de resistencia frente a medidas autoritarias y arbitrarias del gobierno transitorio. Yo quiero reconocer en esa resistencia una forma que no se había visto hasta en la dictadura, que la gente, nuestras familias, tenían que ejercer el derecho a la educación de forma clandestina. Tenían que hacerlo ocultas, porque incluso el ejercicio de este derecho ha representado en muchos casos sanción y persecución penal. Solamente visto en la dictadura militar, ahora lo habíamos visto durante un gobierno transitorio que no se condolía con el pueblo boliviano y que definitivamente no conocía las necesidades de la población y mucho menos de lo que son los derechos humanos. Quiero agradecer a todas ustedes, madres, padres de familia, los estudiantes organizados, a las maestras y a los maestros, a las organizaciones sociales
que el día de hoy han venido a demostrar que se puede construir una política pública de educación de acuerdo a las realidades, de acuerdo a las necesidades que tiene Bolivia en una situación de pandemia. Que no es necesario que nos den una receta de afuera, que no es necesario excluir a los más vulnerables, que se puede pensar en todas y en todos sin dejar a nadie atrás para el ejercicio de un derecho fundamental como es la educación. Ustedes el día de hoy han venido a enseñar a las y los servidores públicos que la experiencia en aula, que conocer las necesidades dentro de los municipios, dentro de la comunidad y de la vecindad, son fundamentales para la implementación y elaboración de una política pública. Por ello, nuestro reconocimiento y agradecimiento también como servidora pública, porque definitivamente después de este encuentro, la Defensoría del Pueblo ajustará, acomodará, fortalecerá nuestras líneas de intervención, no solamente para acompañarles, sino para trabajar codo a codo con el Estado, con las organizaciones, para el ejercicio de este derecho. Finalmente, ratificamos nuestro pedido como Institución Nacional de Derechos Humanos para que no se olvide el enfoque de derechos humanos en la política educativa en tiempos de pandemia, que no se olviden de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que no nos olvidemos de aquellos niños y niñas en educación inicial que acompañan a sus madres en centros de encierro, en las cárceles, que no nos olvidemos de la niñez y adolescencia huérfanas y huérfanos que se encuentran en centros de acogimiento, que no nos olvidemos de la población estudiantil de pueblos indígenas, especialmente de los pueblos indígenas altamente vulnerables que muchas veces no podrán ni siquiera acceder a educación semipresencial o a distancia. Pedimos que no se olvide y agradecemos y reconocemos que se haya incorporado a la educación especial, a la educación alternativa, pues ni siquiera el Decreto Supremo 4260 les había tomado en cuenta para vulnerarles los derechos. Simplemente se los borró del mapa de la población estudiantil. Requerimos y pedimos que no se olviden de aquellos niños y adolescentes en situación de calle que todavía se encuentran a sus suertes. Entendemos y sabemos que es importante el retorno a clases, que sabemos que es fundamental el contacto en el aula, pero también y acompañaremos en la exigencia al Estado desde una tarea de incidencia para que se doten todas las medidas de bioseguridad, todo el fortalecimiento en alimentación, en controles y chequeos en salud de la población estudiantil, pero por supuesto también de la población de personal docente, de maestras y maestros. Nuevamente, reiterar nuestro reconocimiento por el trabajo realizado, nuestro reconocimiento al ministro de Educación que ha demostrado que para trabajar en educación hay que saber y conocer de educación y poner a disposición todo el trabajo de la Defensoría del Pueblo en el marco de nuestras competencias y me animaría a decir, no solamente para recuperar el derecho a la educación, para reparar las violaciones al derecho humano a la educación que han ocurrido y restablecerlo para toda la población. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz. A continuación,